Química 2, estequiometría. El hidróxido de sodio. Primero se anota cada símbolo del elemento: sodio, oxígeno e hidrógeno. Se utiliza la tabla periódica para determinar el peso de cada elemento. El sodio tiene un peso de 22.9897 y se redondea a 23. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de sodio. Se multiplica el peso por el número de átomos, dando el total de peso de cada elemento. 23 unidades de masa atómica por un átomo igual a 23 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene un peso de 15.9994 y se redondea a 16. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de oxígeno. Se multiplica el peso 16 unidades de masa atómica por un átomo igual a 16 unidades de masa atómica. El hidrógeno tiene un peso de 1.00794. Queda 1. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de hidrógeno. Se multiplica el peso, una unidad de masa atómica por un átomo igual a una unidad de masa atómica. Se suman los pesos de cada elemento para determinar la masa fórmula. 23 más 16 más 1 igual a 40 unidades de masa atómica. Nitrato de plata. Se anota cada símbolo del elemento: plata, nitrógeno y oxígeno. Se utiliza la tabla periódica para determinar el peso de cada elemento. La plata tiene un peso de 107.8682. Se redondea a 108. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de plata. Se multiplica el peso por el número de átomos, dando el total de peso de cada elemento. 108 unidades de masa atómica por un átomo igual a 108 unidades de masa atómica. El nitrógeno tiene un peso de 14.007, se queda en 14. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de nitrógeno. Se multiplica el peso 14 unidades de masa atómica por un átomo igual a 14 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene un peso de 15.9994 y se redondea a 16. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay 3 átomos de oxígeno. Se multiplica el peso 16 unidades de masa atómica por 3 átomos igual a 48 unidades de masa atómica. Se suman los pesos de cada elemento para determinar la masa fórmula. 108 más 14 más 48 igual a 170 unidades de masa atómica. Sulfato de aluminio. Se anota cada símbolo del elemento: aluminio, azufre y oxígeno. Se utiliza la tabla periódica para determinar el peso de cada elemento. El aluminio tiene un peso de 26.9815 y se redondea a 27. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay 2 átomos de aluminio. Se multiplica el peso por el número de átomos, dando el total de peso de cada elemento. 27 unidades de masa atómica por 2 átomos, igual a 54 unidades de masa atómica. El azufre tiene un peso de 32.06, se queda en 32. El sulfato está entre paréntesis y fuera de él hay un 3, que está multiplicando a los elementos que hay dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis se encuentra un átomo de azufre que se multiplica por 3 átomos, igual a 3 átomos de azufre.
Se multiplica 32 unidades de masa atómica por 3, igual a 96 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene un peso de 15.9994 y se redondea a 16. Tenemos 4 átomos de oxígeno dentro del paréntesis, que se multiplica por 3, quedando 12 átomos de oxígeno. Se multiplica el peso 16 unidades de masa atómica por 12 átomos, igual a 192 unidades de masa atómica. Se suman los pesos de cada elemento para determinar la masa fórmula. 54 más 96 más 192 igual a 342 unidades de masa atómica. Clorato de calcio. Se anota cada símbolo del elemento: calcio, cloro y oxígeno. Se utiliza la tabla periódica para determinar el peso de cada elemento. El calcio tiene un peso de 40.078. Se queda en 40. Se cuenta el número de átomos de cada elemento. Hay un átomo de calcio. Se multiplica el peso por el número de átomos, dando el total de peso de cada elemento. 40 unidades de masa atómica por un átomo igual a 40 unidades de masa atómica. El cloro tiene un peso de 35.45 y se queda en 35. El clorato está entre paréntesis y fuera de él hay un 2, que está multiplicando a los elementos que hay dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis se encuentra un átomo de cloro, que se multiplica por 2 átomos, igual a 2 átomos de cloro. Se multiplica 35 unidades de masa atómica por 2 átomos, igual a 70 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene un peso de 15.9994 y se redondea a 16. Tenemos 3 átomos de oxígeno dentro del paréntesis, que se multiplica por 2, quedando 6 átomos de oxígeno. Se multiplica el peso, 16 unidades de masa atómica, por 6 átomos igual a 96 unidades de masa atómica. Se suman los pesos de cada elemento para determinar la masa fórmula. 40 más 70 más 96 igual a 206 unidades de masa atómica.